Amados hermanos, pero muy buenas tardes ahora ya que se nos está cambiando el tiempo después del cambio de hora. Ya podemos hablar diferente, ¿verdad? Vamos entonces a compartir la escritura como siempre este día miércoles y vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 2 y nos corresponde el verso 11 en adelante compartir esta carta extraordinaria del apóstol Pablo, ¿ya? Así que vamos a orar y pedir al Señor su gracia, su bendición. O leamos primero, leamos y después vamos a orar, ¿le parece? Si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrirla para que juntos podamos mirar lo que la palabra nos enseña. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos entonces al Señor. Padre querido, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Honramos tu nombre, confesamos tu gloria maravillosa y suplico tu gracia para poder, Dios, compartir la Escritura, para poder meditar unos minutos en esta palabra, Señor, que pueda edificar, pueda darnos el valor tan grande de estar en Cristo, de estar contigo, de estar cimentados en la roca. Aleluya. Danos entendimiento y danos comprensión en todo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, dándote toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a poner en silencio este aparato que no lo hice antes, perdónenme, pero no queremos tener interrupción mientras meditamos en la palabra del Señor. Así que ahí quedó en silencio. Muy bien, la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, cómo Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cómo vivimos en este espíritu, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y cómo fuimos salvos por fe, ¿no es cierto?, por gracia de Dios lo recibimos por fe. Y tenemos ahora como fruto, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado, las buenas obras. O sea, toda persona cristiana debería tener buenas obras, porque Dios preparó esas buenas obras para que nosotros andemos en esa buena obra. Ahora, el verso 11, después que el apóstol nos dice lo que tenemos, cómo Dios nos ha tocado, cómo tenemos la salvación por la gracia, que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces dice, por tanto, por este motivo, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Qué interesante es esto, hermanos, pensar y recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo, qué es lo que vivíamos en un momento, dónde estaba yo. Bueno, yo hace 40 años, por la gracia de Dios, soy cristiano, pero ¿dónde estaba hace 42 años atrás? ¿Qué había en mi corazón? ¿Qué había en mi vida? ¿De dónde Dios me sacó? ¿De dónde Dios me tomó? ¿De dónde Dios lo sacó a usted? Nunca usted debe olvidarlo.
Nunca debe olvidarse, como me parece que Dios le recordó a David que lo había tomado detrás de las ovejas. Y también recuerda que Abraham, ¿verdad?, era uno que vivía en un lugar idolátrico, pero Dios lo tomó y lo sacó. Así también los cristianos debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y aquí en el caso de los efesios, el Señor le habla a través del apóstol Pablo para decirle, oye, acuérdense que ustedes antes eran como despreciados por la circuncisión, por los judíos. Ustedes eran mirados en menos en ese tiempo, estaban lejos, ¿ya? Vosotros en cuanto gentiles, en cuanto a la carne, ¿ya? Para el mundo judío estaban ellos, el pueblo escogido, y estaban los gentiles, los no judíos. Entonces, y para un judío, hermano, ser un gentil era despreciable, ¿ya? Era despreciable. ¿Se acuerda usted que Pedro va por la visión de Dios, por mandato de Dios, por revelación de Dios, y le dice que vaya a la casa de Cornelio? Y cuando entra a la casa, el Espíritu tiene que decirle, hey, no dudes de ir con ellos, porque yo los envío, los mensajeros de Cornelio. Cuando Pedro va a esa casa, entra a esa casa, se postra a Cornelio, él lo impide, le dice no, porque la adoración le pertenece solo a Dios. Y viene, hermanos, Pedro le dice, oye, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Qué manera de llegar, ¿verdad? Pero así llega Pedro, porque esa era la cosmovisión que él tenía, así era como él se manejaba de partida. Después hubo problemas en Jerusalén porque supieron que él había entrado a casa de gentiles con el evangelio. O sea, no entendían, no comprendían la dimensión de lo que es el evangelio de Cristo. Entonces había división, ¿ya? Había división, siempre había división en la humanidad. Los griegos pensaban que si no se hablaba el idioma griego, los demás eran bárbaros, ¿ya? Bárbaros. También había división en eso. Pero mire lo que va mucho más allá, lo que va a ir Pablo, porque esta es una división, ¿no es cierto?, de hombres, de seres humanos. En lo natural se podía distinguir a un judío y un no judío. Pero Pablo va a ir más allá. En aquel tiempo, o sea, de lo que ustedes tienen que acordarse, estaban sin Cristo. Cristo no es un nombre aquí, ¿ya? Cristo acá es el término griego para lo que los judíos, ¿no es cierto?, tenían el Mesías, ¿no es cierto?, el ungido, es un calificativo del Señor, el ungido, ¿ya? En aquel tiempo estaban sin el ungido. ¿Qué es el ungido? La salvación. ¿Qué es el ungido? La esperanza. Fuera de eso estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué era importante Israel en este momento? Porque Israel tenía las promesas y tenían el pacto, ¿ya? Por ende, si no eran parte de Israel, estaban ajenos de los pactos de la promesa. Si no tenían pacto, no tenían promesa, no tenían esperanza. Y fuera de eso, hermano, estaban sin Dios en el mundo. Qué terrible es lo que esa gente estaba ahí, hermanos amados, viviendo, ¿ya? Qué fuerte es no tener esperanza. A mí, con mi labor ministerial, me toca muchas veces ir al cementerio. Y a veces también me piden personas no cristianas que vaya al cementerio. Y voy porque comparto siempre la palabra del Señor. Y cuando estoy ahí, veo cuando hay esperanza y cuando no hay esperanza. Y veo la gran diferencia entre cuando vamos a sepultar un hombre, una mujer llena de fe, que sabemos a dónde se fue, a una persona que no tiene esperanza. Nosotros no teníamos esperanzas antes de venir a Cristo, ¿ya? ¿Se acuerda usted que un hombre llamado Simeón, que era un anciano que esperaba la consolación de Israel, ¿verdad?, la redención de Israel, y se le había dicho al Espíritu que no se iba por el Espíritu, que no iba a morir hasta que viera él con sus ojos al Salvador? Y cuando José y María llevan a Jesús, me parece que a los 40 días al templo, creo que es el libro de Lucas, entonces dice que el Espíritu le dice, ese es, y él toma al niño en brazo. Y este viejito dice, ahora puedo descansar en paz. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tengo esperanza. Ahora tengo una certeza, una convicción plena de que yo voy a la salvación.
porque han visto mis ojos al Mesías. Un pueblo sin esperanza, hermanos, un pueblo que está muy complicado. Por eso es tan importante que la iglesia predique el Señor, le hable del Señor, porque el Evangelio es esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, dice el apóstol Pablo también escribiendo a los romanos. Qué terrible, hermanos, estar sin Cristo, estar sin Dios, sin Cristo, ¿ya? Si alguien no tiene a Cristo, si Jesús no está ahí, está sin bendiciones espirituales, porque todas las bendiciones espirituales están en Jesús. Si no está Cristo en el corazón, si Jesús no está en su vida, usted o esa persona no tiene luz, la luz verdadera que alumbra. Todo hombre vino a este mundo. El mundo por él fue hecho, ¿verdad? Pero vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Él es la luz verdadera que alumbra sobre todo hombre. Entonces, si la persona no abre, no conoce al Señor Jesús, no tiene luz. Jesús es la paz. Justificados pues por la paz mediante nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesús no hay paz. Jesús es el descanso. Vengan a mí todos los trabajados y yo los hago descansar. Jesús es la seguridad. Jesús es la esperanza. Jesús es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¡Qué desgracia para una persona que no tiene a Cristo, que no está Jesús en su corazón! Ahí está el texto. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te tomó. Recuerda de dónde Dios, que eras antes. Yo que por el don, la gracia de Dios tengo, digamos así, cierta dignidad. Y hay bendición en toda esa cosa. Hermano, que el pastor, que el siervo de Dios. Pero tengo que recordar, nunca olvidarme de dónde Dios me sacó. De dónde Dios me sacó. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En el tiempo antes de convertirte. Alejado de la ciudadanía de Israel. Eras un incircunciso, ajeno de los pactos de la promesa, no tenías nada que ver con el pacto, estabas por ende sin esperanza y sin una relación con Dios. Verso 13, ese pero que también lo tenemos en el 4, ¿verdad? Pero Dios que es rico en misericordia, dice ahí cuando dice que estábamos viviendo en delitos y pecados, conforme bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia. Pero Dios que es rico en misericordia, dice acá. Pero aquí dice, hermanos amados, hay otro pero ahora... Pero ahora, antes se habla de Dios, ahora habla de tiempo, porque está hablando de un tiempo pasado donde estaba sin Dios. Ahora hay un tiempo presente, pero ahora en Cristo Jesús, porque todo está en Jesús. Todo está en Jesús. Y Jesús es nuestro todo. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, escribe el apóstol Juan. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para los judíos, ellos eran los que estaban cerca y todo el mundo gentil estaba lejos. Lejos era un término que usaban. Entonces, cuando alguien venía y se hacía prosélito, se ha acercado a la fe. Ustedes que ahora, ustedes estaban lejos, ¿no es cierto?, han sido hechos cercanos, ¿ya?, a través de la sangre. Qué interesante esto, hermanos amados, porque es tan importante entender que solamente es la sangre de Cristo la que hace redención por nuestros pecados. ¿Ya? Si sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el libro de Hebreos. ¿Ya? La sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad. Y a través de la sangre de Cristo, los blancos y los negros, los amarillos, los pardos, cualquier sea el color de piel de este mundo, cualquier lengua de este mundo, todos podemos ser salvos solamente a través de la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
La sangre de Jesús demuestra el precio, ¿no es cierto?, pagado por nosotros, y nos demuestra el amor inmenso de Dios, no solamente para un puñado de gente, como pensaban los judíos, o un puñado de gente, como hay algunas líneas doctrinales también, que creen que Jesús murió solamente por los elegidos. Pero yo creo, de acuerdo a la palabra del Señor, que Jesús por todos murió, que la sangre fue derramada por toda la humanidad. Es por la sangre de Cristo, entonces, que somos hechos cercanos. Lo que Jesús hizo en la cruz, sufrir por un pecador culpable como yo, hace posible que yo hoy día sea cercano a Él. Amén. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, recuerde que esa sangre es para todos. ¿Para los judíos también? Sí, para los judíos también. Los judíos tienen que reconocer al Mesías. Los judíos tienen que reconocer al Mesías, que Él es Jesús, el despreciado, el carpintero. Ya, Él es el Mesías. Él es el Mesías, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hermanos, es interesante lo que dice ahí el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en ella las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Él es nuestra paz. Jesús, el mismo Jesús es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres. Cuando Jesús viene al corazón, generalmente uno empieza a tener paz. Se convierte en un agente de paz. La bienaventuranza es parte de nosotros cuando dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo natural para un hijo de Dios es que sea un agente de paz, ¿verdad? Lo natural, lo normal. Yo tenía rencores, diferencias con gente, pero cuando vino Cristo a mi corazón, eso fue abolido, porque pude pedir perdón y pude perdonar y pude restaurarme y pude ser transformado en esa gracia bendita. Él es nuestra paz, no solamente con Él, con Dios Padre, ¿no es cierto?, sino paz entre nosotros. Y dice que, hermanos, hizo una paz entre los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Esa división terrible, ¿verdad?, que había. Porque en el templo de Jerusalén estaba, usted sabe, voy a empezar desde adentro hacia afuera, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba con su propia sangre, o sea, llevando sangre por sus propios pecados, más bien dicho, y la sangre por el pecado de todo el resto del pueblo. Después estaba, ¿no es cierto?, el lugar santo donde entraban los sacerdotes y me parece los hombres, pero después había un atrio que se llamaba el atrio de las mujeres, y las mujeres llegaban hasta ahí solamente, no podían entrar al otro lugar, y detrás del atrio de las mujeres, donde me parece que es donde estaban vendiendo las ovejitas y los pájaros y los cambistas en el tiempo de Jesús. Entonces ahí era el atrio de los gentiles y había una pared, había un lugar que decía, hermano, en varios idiomas, si no me equivoco, que no podían entrar, pasar eso bajo pena de muerte. O sea, si usted traspasa, usted no es judío y usted traspasa esta frontera, este límite aquí en el templo, en la casa de Dios, usted puede morir. De partida Pablo, que está escribiendo desde la cárcel, la forma que llegó a esto es cuando fue acusado de entrar a un gentil, al lugar santo. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos. Entonces, pero mire lo que dice este texto, hermano, es impresionante. Que Dios derribó, la pared intermedia de separación. Él lo hizo, aboliendo en su carne, en el cuerpo de Cristo, ya las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
¿ya? Ya dije antes que los judíos detestaban a los gentiles y a duras penas permitían poder compartir con ellos. Ya se dice que un judío no está obligado, porque si hay una mujer teniendo un parto, no está obligado de atenderlo. Era fuerte todo, ¿ya? Y los gentiles tenían desprecio por los judíos también por sus formas tan estrictas, por sus ceremonias religiosas, las cuales eran diferentes a todas las naciones de la tierra, ¿ya? Entonces, hermanos amados, se dice que un judío cuando salía de la tierra prometida sacudía sus pies en la frontera para no llevar tierra santa a tierra inmunda, y cuando volvía se sacudía para no entrar tierra inmunda a tierra santa. Ese nivel estamos hablando. Pero el texto acá nos dice que el Señor Jesús, hermanos amados, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, y ahora sí, esto es fuerte, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ya? Los judíos entonces y los gentiles son traídos juntos en un solo cuerpo, la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras diferencias. ¿Ya? Siempre, hermanos, siempre va a ser más grande lo que nos une que lo que nos divide. Si uno piensa y busca la división, significa, hermano, que cambió la visión de las cosas, sacó su visión del lugar correcto. Ahora, este texto dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Los cristianos primitivos, dice un comentarista, se llamaban a sí mismos una tercera raza, o una nueva raza. Los cristianos primitivos reconocían que ellos no eran judíos ni gentiles. No, para él no hay judíos ni gentiles, no hay siervos ni libres, sino un solo y nuevo hombre, abrazando a todos los que están en Jesús. Dice que el famoso hermano primitivo llamado Crisóstomo lo explicó, dijo, no es que Cristo haya traído a uno al mismo nivel del otro, o sea, este era malo y este era mejor, así que yo lo voy a levantar a este otro, ¿ya? Sino que este ha producido algo más, uno a nivel de otro, sino que los pone el mismo, los junta, ¿verdad? Como si alguien fundiera, dice, una estatua de plata y otra de estaño, y de los dos se obtuviera oro, algo nuevo, algo diferente. Eso es la iglesia. La iglesia, hermano, acumula, ¿verdad? La iglesia primitiva, la iglesia primera, dice que, hermanos, por los registros que se buscan, se reciben por ahí, hermanos, debería haber un esclavo y haber quizás un amo en la misma congregación adorando, y quizás el esclavo era el pastor, pero todos podían compartir lo mismo, podían estar ahí unidos en un mismo sentir, porque Dios es el que crea nuevo. Por eso tiene un poder tan grande el Evangelio. Por eso es tan potente el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, cuando llega, cambia. Y el Evangelio hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se predica el Evangelio, cuando hay arrepentimiento de pecado, entonces hay un cambio, hay una vida nueva que viene a ser la vida de Dios en nosotros. Por eso, no sé si ustedes se recordarán, pero hace un par de años atrás salió un reportaje muy bonito en la televisión de cómo el impacto que tenía la iglesia evangélica en la cárcel. Y las autoridades carcelarias saben que la institución, así hablando netamente desde el punto de vista humano, que tiene más éxito en la reinserción de gente en la sociedad, de delincuentes en la sociedad, es la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, tiene esa palabra transformadora a la sociedad. Y porque Dios hace nuevo todas las cosas. Y por eso puede haber cambios. Y eso es lo que dice el texto, que Dios, de los dos, de esa enemistad, de ese pleito, de esas cosas, Dios hizo uno solo, uno, hermano, de tal manera que eso es lo que Dios quiere.
Ahora, para el ser humano es complejo, para el apóstol Pedro, tremendo hombre de Dios, era complejo. Y usted sabe, si lee el libro de Gálatas, usted se va a encontrar que Pablo lo reprende porque dice que se convirtió en un hipócrita, porque cuando no venía lo de Jerusalén, comía con los gentiles y después se retraía. Y Pablo dice, pero si somos iguales, no hay diferencia. No hay ni una diferencia, hay diferencias, obviamente, hermanos, culturales. Y que cuando la iglesia se mete ahí y quiere cambiar, es malo eso. La iglesia no es colonizadora, ¿verdad? No es que lleva su cultura. Nosotros, que la gracia de Dios, hemos enviado a un matrimonio misionero a Mozambique, no pretendemos que los mozambicanos tengan un culto como Chile. No va a ser así, no pretendemos eso. Queremos que se conviertan al Señor, se entreguen a Cristo y adoren en su cultura, en su forma. Si a nosotros nos gusta cantar, a ellos les gusta danzar, que dancen, ¿verdad? Que todo lo que hacen, porque, hermanos amados, su cultura es diferente, pero el valor de él, de esa persona, es lo mismo que cualquiera de nosotros. ¿Qué más dice Pablo? Un nuevo hombre haciendo la paz. Él es el príncipe de la paz. ¿Cuánto necesita este mundo de Dios? ¿Cuánto necesita nuestra patria del Señor Jesús? Hermanos, que puede cambiar las historias, donde ¿verdad?, que tiene tantas heridas nuestra nación todavía, donde una persona que ha sufrido terriblemente por sus pensamientos en un momento, hermano, y otro lo dañó, puedan reencontrarse, porque eso se puede ocurrir cuando estamos en Cristo. Los cristianos tenemos que tener ese corazón, ¿ya? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Lo importante es que seamos reconciliados con Dios. En la medida que somos reconciliados con Dios, tengo que reconciliarme con mis hermanos. Cuando un hombre y una mujer se reconcilian con Dios, un matrimonio, en la medida que se acercan a Dios se van a reconciliando y se va reconciliando la familia. Todo es afectado porque Dios es un Dios de paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Me dice, matando en ellas las enemistades. Es tan importante esto, hermanos amados, que el Señor Jesucristo estuvo ahí en Getsemaní orando y clamando por la unidad de la iglesia en la oración de Juan 17, que seamos uno. Fue una oración, hermanos, que Jesús quería que la iglesia viviera. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. No hay dos pueblos, hay solo un pueblo de Dios. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. De repente nos gusta seccionar tanto todo. A veces decimos, vamos a orar por la iglesia perseguida. No hay una iglesia perseguida y otra no, porque no hay dos iglesias, hay solo una iglesia. Parte de nuestro cuerpo está siendo perseguida. Parte de la iglesia está viviendo persecución. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de nuevo, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ambos, a los judíos y a los gentiles. Se nos ha anunciado, hermanos amados, las buenas nuevas de paz, ¿verdad? Nos ha anunciado las buenas nuevas de paz. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Amén. Eso es interesante, hermanos amados, porque dice que en los reinos antiguos, no sé si, me parece que a veces en las películas podemos ver y de repente hay un rey, ahí aparece, viene una visita, viene alguien y hay una persona que lo introduce, que habla, ¿verdad? Y que dice, por ejemplo, el venerable rey Felipe IV se hace presente delante del rey Felipe VI, suponiendo, por decir una tontera, y se introduce, ¿verdad? Esa persona viene del tiempo, dice, de los persas, me parece. Y hermanos, es esa persona, ¿no es cierto?,
que nos introduce a nosotros ante la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores es Jesús. Jesús es quien nos introduce, quien nos adentra, ¿verdad?, en la presencia de Dios. De partida nadie puede ir a la presencia de Dios si no es a través, ¿verdad?, de la sangre de Cristo, a través de su carne, de su velo, dice el libro de Hebreos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es a través de Él que vamos y estamos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Amén. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo. Como pastor, si la Biblia dice que somos extranjeros nosotros en este mundo. En este mundo somos extranjeros, claro, pero no delante del Padre. No delante del Padre. Ni advenedizos, ¿ya? Allegados, ¿ya? Allegados. No. Nosotros no somos ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios de ninguna manera. No solamente, hermanos, no solo son conciudadanos, sino también miembros por entero y de igual forma de la familia de Dios. No somos de segunda categoría, ¿ya? No somos advenedizos, no somos allegados a la presencia de Dios, sino que somos conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Tristemente, en la iglesia, hermano, parece que hay hermanos que parecen que se creen algo más en este sentido para decir de repente no, ese no, ¿ya? Y es una cuestión netamente de tradición evangélica que nos separa, que nos divide, que a veces ni siquiera puedo decirle hermano a mi hermano. ¿Y por qué no? ¿Quién te hizo mejor que otro? ¿Quién me hizo a mí mejor que otro? Lo único que puedo decir yo es que no me puedo olvidar de dónde Dios me sacó. Que yo estaba sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en este mundo. Pero el Señor me ha hecho cercano, me ha hecho partícipe del mismo pueblo, me ha dado esperanza, me ha dado todo lo que tengo. Así que ya no soy un extranjero, ni un advenedizo, pero tampoco mi hermano es extranjero ni advenedizo, sino que conciudadano de los santos y mire, y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Soy parte de la familia de Dios. Soy miembro de la familia de Dios. Cuando han llegado tantos hermanos extranjeros a nuestra nación, y para poder, conozco a algunos hermanos en nuestra congregación que llevan varios años en Chile ya, y todavía no pueden conseguir sus documentos. Todavía no pueden recibir los documentos para ser legales en nuestra nación. Y hay otros que llevan muchos más años y están buscando también no solo tener documentos que lo hagan legales, sino que lo hagan también nacionalizarse, es decir, ser chilenos, ¿ya? Y hacen todo un trámite. Lo hermoso y precioso que para ser hijo de Dios, para ser ciudadano del reino de los cielos y conciudadano de todos los santos, no tengo que hacer trámites y trámites y trámites. No tengo que pensar, cumplo este requisito o no cumplo este requisito. Lo que necesito es fe para decirle, Dios mío, te necesito. Y si usted no está seguro de ser parte de la familia de Dios y está mirando este programa, escuchando esta palabra, usted puede ahora mismo decirle donde usted quiera que se encuentre, pedirle a Jesús que Él lo perdone sus pecados, que lo haga nacer de nuevo. Usted pídele a Dios que venga a su corazón y que haga un milagro de renuevo en su vida y que lo inserte en esta familia, y eso será instantáneo.
no tendrá que vivir grandes procesos. Solamente que Dios lo va a cambiar, lo va a sacar de la potestad de las tinieblas, porque así vivíamos, dice el capítulo 2, usted va al capítulo 2, bajo el espíritu de desobediencia. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, usted se convierte en un hijo de Dios, y si es hijo de Dios, usted es mi hermano. Y si es mi hermano, usted es heredero conmigo, y juntos somos coherederos juntamente con Cristo. Nadie es mayor que otro. Todos somos iguales. Es más, la Biblia dice que a los miembros menos dignos Dios les da más dignidad. Algunos de nosotros que pareciera que tenemos más dignidad porque somos los más débiles seguramente, hermanos amados, de acuerdo a la palabra del apóstol, ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, si no me equivoco. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ahora, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos profetas, hermanos apóstoles, obviamente son los originales, los Pedro, Santiago, Juan, después Pablo, ¿verdad? Son los apóstoles y son los que han puesto el fundamento de la fe cristiana, fueron los que llevaron la palabra y ahí está, ¿no es cierto? Pero juntamente, no sé si los mismos apóstoles tenían la palabra profética como Pablo o habían profetas también que iban llevando el mensaje hacia otros lados. No son los profetas antiguos testamentarios, son los profetas neotestamentarios los que están aquí. Pero lo más importante no son los apóstoles y no son los profetas, siendo muy importante ambos. Lo que es indispensable y tremendamente importante es que Jesucristo es la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra perfecta, de donde todo el edificio tiene que construirse. Si Jesús no es bien puesto, si Jesús no es el cimiento, si Jesús no está ahí para la construcción, hermano, nada de lo que hagamos sirve. Usted no puede creer, usted no puede tomar palabras donde Jesús no sea el centro. Usted no puede estar siendo guiado donde Jesús no sea el centro de todo. Jesús es el centro del universo. Y Jesús es el centro del edificio llamado la iglesia. Y los apóstoles y los profetas, hermanos, y aún el Espíritu Santo dice que me glorificará. ¿Verdad? ¿A quién glorificará el Espíritu? A Jesús. Jesús está ahí. Entonces tenemos que mirarlo a Él. Amén. Y hermanos, no podemos mirar de otra forma. No podemos nosotros cimentarnos en una religión, ¿verdad? No, nosotros, el que es fundamental en todo es Jesús. Él es nuestro Dios. ¿En quién? En Jesús. Todo el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ya? Ahora, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y el apóstol pone este edificio, hermanos amados, que tiene el fundamento de los apóstoles y profetas. A Jesús, ¿no es cierto?, como la principal piedra del ángulo, la piedra que debe estar en el lugar correcto, porque si no es así, el edificio se va a caer. Entonces, pero este edificio bien coordinado se va edificando y cada uno de nosotros, cada cristiano, dice Pedro, somos piedras vivas, somos como piedras, como ladrillos. En esa edificación se va construyendo el edificio, la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Dios more en esa casa. Pastor, pero si yo creo que tengo a Dios en mi corazón, sí es verdad, yo también lo tengo en mi corazón. Pero Dios quiere que la iglesia, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La iglesia del Señor está constituida por diferentes tipos de personas. Judíos y no judíos. Negros y blancos. Sabios e ignorantes. Gente que vivía vidas, hermanos, muy rectas y gente que vivía vidas muy torcidas, pero fueron tocados por Dios y son puestas como piedras para la edificación de todo.
Y antes usted no podía calzar con ellos, pero en Cristo usted empieza a calzar y empieza a reconocer que hay gracias y hay bendición de Dios en esas otras vidas, de tal manera que si todos nosotros nos ponemos en ese punto, hermanos, de humildad y de entrega, entonces nosotros veremos a Dios obrando, fluyendo. Dice Adam Clarke, famoso comentarista bíblico, dice, no hay nada tan noble como la iglesia, viendo que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. A nosotros no nos parece tan bien a veces la iglesia, pero Dios está trabajando en ella. Dios está trabajando en usted y está trabajando en mí. Lo que yo no debo hacer es, hermano, pensar que las otras piedras no me sirven, porque Dios es el Señor de todos. Si Dios tocó a los judíos y a los gentiles para hacer de los mismos un solo cuerpo, cuanto más a cada uno de nosotros. Dios nos bendice, Dios nos fortalezca, Dios nos inspire, Dios nos renueve, para que con un corazón humilde y sencillo podamos seguir creciendo en la gracia y la bondad del Señor. Dios nos ayude a entender y comprender esta verdad tan maravillosa. Cada uno de nosotros es parte importante dentro de este edificio, pero el único que es indispensable y maravillosamente grande es el Señor de gloria. Oremos a Dios. Padre querido, gracias por poder compartir estos minutos con mis hermanos, los amigos que puedan conectarse. Ruego tu gracia, ruego tu bendición, ruego el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, de tal manera de avanzar y caminar fortalecido en ti. A ti, solo a ti damos gloria, a ti, solo a ti damos honor, a ti, solo a ti brindamos toda alabanza y toda adoración. Y suplico, Padre, que tú nos ayudes a entender y a comprender cuán hermoso es caminar contigo, de dónde tú nos sacaste. Nunca nos olvidemos, pero vivamos intensamente para ti cada día. A ti damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.